El canal Prestosu para nosotras es una plataforma de lanzamiento buenísima y que va a estar, bueno, genial, porque vais a poder escuchar de viva voz a todas nuestras empresarias y directivas que poco a poco nos irán contando sus historias, y estos vídeos se grabarán dentro de las fábricas en las que esté la empresa o dentro de las oficinas, y así podréis conocer un poco mejor quiénes somos FEDA, quiénes conformamos FEDA y cómo desde aquí estamos generando economía, sobre todo gracias a Caja Rural de Asturias, que nos apoya. Teresa Pérez Espinosa formó durante muchos años parte de la vocalía, tenía una vocalía en el Consejo de FEDA. Y ahora, bueno, pues este último año, todos los años realizamos en la Feria de Muestras, en el Día de la Mujer Empresaria y Directiva, un evento en el que hablamos de temas de rabiosa actualidad. En este caso, este año 2024, nuestra ponente fue Teresa Pérez Espinosa, que nos habló de la salud mental, todo ello relacionado con el tema del ámbito profesional, en el trabajo y a nivel particular, porque es evidente que si no contamos con esta salud es muy difícil llevar cualquier tipo de trabajo adelante. De hecho, el mayor problema que estamos notando es que de hace unos años ahora las bajas eran en su mayoría por accidente laboral, y este porcentaje ha disminuido drásticamente, contra el que está subiendo muchísimo, que es una baja por contingencia común, que son bajas por ansiedad, depresión o estrés, y están tan relacionados hoy día en nuestros trabajos, con lo cual creo que es una manera óptima y magnífica de empezar con estos vídeos del canal Prestosu con Teresa Pérez Espinosa, que nos hablará del trabajo que hace desde el grupo Pérez Espinosa aquí en Asturias, atendiendo a gente, a empresas, no solo a nivel Asturias, sino a nivel mundial, porque Teresa, no olvidemos, tiene pacientes de todo el mundo. Bueno, yo creo que primero es muy importante tener un tiempo vacacional, y una vez que nos tenemos que incorporar, que los primeros días, es decir, los previos, es decir, el final de las vacaciones, 2, 3 días, no hace falta más, empecemos a regular los horarios. Todos sabemos que de vacaciones nos acostamos más tarde, nos levantamos más tarde. Y como yo realmente soy una defensora a ultranza de los hábitos saludables, de la organización horaria, pues los 3 primeros, los últimos podríamos hablar, ¿no? De el final de nuestras vacaciones, vamos a tener sentido común. Es decir, vamos a acostarnos un poquito antes, vamos a levantarnos un poquito antes y empezar a cuidar nuestra alimentación, que no debíamos de haberla descuidado durante las vacaciones, pero que todos los descuidamos. Entonces, volvamos a los hábitos, buena alimentación, organización horaria, buenos hábitos, saber lo que tenemos que hacer al acostarnos, de nuevo que lo sabíamos, y como eran hábitos los vamos a recoger enseguida. Y también hay cosas muy buenas, ¿no? Como los niños cuando vuelven al cole, es decir, que vamos a ver a nuestros compañeros y que vamos a volver a nuestro trabajo, que realmente seguro que nos apasiona, por lo tanto tampoco va a ser tan duro. Tenemos muchísimas mujeres empresarias, desde autónomas, pequeñas empresas o micropymes. La mujer asturiana es una mujer muy emprendedora, porque el asturiano en sí ha sido siempre muy emprendedor históricamente. Por lo tanto, la mujer no va a ser lo menos. ¿Qué ocurre en Asturias? Pues que efectivamente muchas mujeres inician actividades empresariales porque falta trabajo, porque falta un trabajo por cuenta ajena. Entonces, ayer, en que estábamos celebrando el Día de las Empresarias y Directivas de FEDA en la feria, en la cual tuve el gusto de poder estar hablando de salud, mujer y empresa, que para mí es una gran satisfacción como médico psiquiatra y como miembro de la federación. Realmente la mujer asturiana
tenemos muchas empresas, sí es verdad, pequeñitas, que tienen dificultades, primero para financiarse, después para desarrollarse, después para competir y después para lograr éxito. Pero también sabemos, y las cifras lo avalan, que la mujer que inicia una empresa, por pequeña que sea, permanece más en el tiempo. Es decir, no cambia rápidamente. Dice, no me salen los números, ahora cierro. Es creativa, entonces gira. Si se dedica a un sector, lo amplía. Y esa creatividad y esa capacidad de lucha, que sobre todo la mayoría no solamente es por vocación empresarial, sino por una gran necesidad de poder mantener pues, su entorno familiar, pues eso le ayuda muchísimo, ¿no? Y desde la Federación estamos siempre deseando que vengan con nosotros, que se hagan socias, que estamos para ayudar y para crear un clima de apoyo y de seguridad. Bueno, salud mental dentro de como entidad privada. Menos mal que Asturias es una región pequeña, ¿no? Porque si no me daría mucha pena, ¿no? Pero como iniciativa, yo empecé en el año, muchos años ya, en el 1996, y tengo 4 centros de salud mental en Asturias dedicados a la salud mental. Y bueno, salvo otras 2 empresas que son de familiares, ¿no? Es decir, yo soy la mujer empresaria que empieza creyendo en un sueño, que lo empiezo a desarrollar en el 96 y que tengo la gran satisfacción de tener 4 equipos con muchas personas, que el 95% que trabajan con nosotros son mujeres y ese 5% de hombres también son fantásticos, son fantásticos. Siempre les digo que son personas que aportan mucho a los equipos. Y en el sector de salud mental es verdad que la mujer, sobre todo lo que hablábamos de la representación en el sector de salud y en el sector de educación, pues abunda, ¿no?, la mujer. Pero salud mental, de momento, yo animo siempre a mis compañeros de salud mental que tengan iniciativas privadas, pero de momento me lo dejan a mí. Bueno, pues maravillosamente. Es decir, la salud mental es el pilar fundamental de la salud. Es decir, la salud mental, sin una buena salud mental no es posible tener una buena salud. No existe la salud completa. Y os cuento que ayer lo comenté también con un gran orgullo, que el día 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental, el lema de este año, nosotros como federación nos hemos adelantado, también ayer los rotarios adelantaron pidiendo hablar de salud mental, pues nos hemos adelantado a este Día Mundial, que va a ser el 10 de octubre, como os digo, y como psiquiatra para mí y como directora de equipos de salud mental siempre es un orgullo ese día, pues este año, hablando de lema, es trabajo, imaginaros, trabajo y salud mental, un vínculo fundamental. Ese es el lema de este año y os lo repito porque es maravilloso. Trabajo y salud mental, un vínculo fundamental. Y decimos, es hora de actuar, cuidando, conservando, preveniendo, diagnosticando precozmente en el lugar de trabajo. Hay que detectar precozmente y atender con buenas estrategias la salud mental de todas las personas que trabajan en las empresas.